Buenos días muchachos, bienvenidos. Vamos a continuar ahora con el tema del sistema cardiovascular, haciendo un resumen de lo que hemos visto. ¿Sí? Hemos platicado acerca de las equivalencias entre sistemas, más que nada en sus formas lineales, que habíamos platicado acerca de las equivalencias de los sistemas eléctricos de esta forma, con sus ecuaciones características, y las ecuaciones correspondientes, ¿verdad? Estas es las ecuaciones correspondientes a un circuito eléctrico, una malla, y también de un circuito mecánico serie con sus ecuaciones y sus ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y que platicamos que, bueno, pues son equivalentes estas ecuaciones, también con sus analogías de voltaje, fuerza, etcétera, también con un circuito de nivel de líquido, con sus ecuaciones correspondientes, y que también eran equivalentes. Bien, incluso olvidé ponerlo en esta presentación, pero con un sistema biológico, ¿verdad? Con difusiones y etcétera, número de moles. Y bueno, aquí tenemos las analogías de corriente caudal. Y bien, vamos a entrar de lleno al sistema cardiovascular. Las arterias son los vasos sanguíneos que entregan sangre rica en oxígeno del corazón a los tejidos del cuerpo. El principal objetivo del sistema es entregar oxígeno y nutrientes a los tejidos y transportar desde allí los desechos y el CO2, siendo ambos procesos realizados por medio de intercambios a través de las membranas biológicas. El diseño de este sistema es único y muy interesante desde cualquier punto de vista biológico, químico, físico, hidrodinámico, etc. La sangre que sale del corazón viaja a los tejidos del cuerpo, primero por la aorta, si recuerdan el callado aórtico, ¿verdad? La arteria principal de alta presión conectada al ventrículo izquierdo del corazón. Esta se ramifica en una red de arterias más pequeñas, vaya, ya es el lecho vascular, que se extienden por todo el cuerpo, con las arteriolas y capilares, ¿verdad? La sangre regresa al corazón por medio de venas constituidas en parte por fibras musculares lisas, es decir, las paredes arteriales tienen la capacidad de contraerse y dilatarse. Vean, aquí tenemos un GIF donde vemos cómo es este sistema cardiovascular, ¿verdad? Este es el cuerpo del paciente y la sangre regresa al corazón por la vena cava a la aurícula derecha. Tenemos que a través de la válvula tricúspide pasa hacia el ventrículo derecho y de ahí a través de la vena pulmonar lleva la sangre a los pulmones. De los pulmones, a través de la vena pulmonar,
llega a la aurícula izquierda y a través de la válvula mitral pasa al ventrículo izquierdo. Vean, aquí tenemos las coronarias. Y de aquí fluye pues al cuerpo nuevamente, ¿verdad? Las arterias tienen tres capas: una interna o endotelial, una media formada por fibras musculares elásticas y una externa de fibras conjuntivas. Vean, esta es la arteria con sus capas que acabamos de hablar. Los vasos capilares tienen solo una capa de células endoteliales, que serían estas de acá, mire. Pero las venas tienen dos capas, la interna o endotelial y la externa, hecha de fibras musculares elásticas y conjuntivas, como lo vemos aquí. Cada latido produce una onda de presión y se producen de 75 a 90 latidos por minuto. Esto es en reposo. Los valores de las presiones sistólica, alrededor de 120 milímetros de mercurio, y diastólica de unos 75 milímetros de mercurio respectivamente, son típicos de un adulto normal en reposo. El ejercicio, la excitación, la edad y otros factores pueden afectar drásticamente estos valores. Es decir, por ejemplo, una persona ya de 70, 80 años, pues va a tener una presión arterial más alta, y una frecuencia cardíaca más alta, ¿verdad? Y claro que va a depender del estado físico de la persona en cualquier edad. De modo que una persona sedentaria, que el ejercicio que hace es solamente mover el pulgar para cambiarle de canal al televisor y que nunca hace ejercicio, pues va a tener una frecuencia cardíaca más alta, aunque sea joven, y una presión arterial más alta, aunque sea joven. Y claro, del estilo de vida, ¿verdad? Si diario come muchas grasas saturadas y no hace ejercicio, fuma, etcétera, entonces todos estos factores son influyentes en sus características fisiológicas. La presión sistólica se mide inflando un brazalete de caucho que se envuelve alrededor de la parte superior del brazo y escuchando con un estetoscopio la aparición del sonido o los tonos de Korotkov. ¿Recuerdan que lo vimos en la asignatura de bioinstrumentación? Cuando la presión aplicada del brazalete se reduce gradualmente hasta el valor sistólico. Cuando el sonido desaparece, de nuevo se obtiene la presión, pero ahora diastólica, ¿verdad? Como el sistema es cerrado, el gasto cardíaco, medido en litros por minuto, suele ser en promedio de 70 pulsaciones por minuto. Tomando en cuenta si es de 70 pulsaciones por minuto, el gasto cardíaco andará alrededor de 5 litros por minuto. Y se pueden alcanzar hasta los 20 o 24 litros por minuto en atletas, ¿verdad? Puede permanecer constante en cualquier parte del sistema siempre y cuando el volumen permanezca constante. El volumen cambia por la elasticidad de las paredes arteriales, pero en promedio permanece constante. Aumenta durante el ejercicio cuando aumenta el número de capilares abiertos hasta el tejido muscular. Entonces, habíamos platicado
más que nada en la asignatura de bioinstrumentación, que gracias a la elasticidad arterial, la presión arterial no cae mucho en la diástole. Esto es porque, digamos, aquí tenemos el corazón, aquí está el callado aórtico y por aquí fluye la eyección de sangre, ¿verdad? Pero básicamente, ya viéndolo más cercano aquí tenemos la válvula aórtica en la salida del corazón del ventrículo izquierdo, y cuando hay una eyección de sangre por la sístole cardíaca, la aorta se infla ligeramente para contener ese bolo sanguíneo, de modo que la sangre sale expulsada hacia el lecho vascular. Y cuando el corazón se relaja, sigue fluyendo sangre, sigue fluyendo, aunque la válvula aórtica se haya cerrado. ¿Y por qué sigue fluyendo? Pues porque las paredes arteriales ahora luchan por regresar a su diámetro nominal. Sí, espero que me hayan entendido. Entonces, de modo que la presión arterial en la sístole sube hasta, digamos, 120 milímetros de mercurio, y luego baja como a 80 milímetros de mercurio al siguiente ciclo, ¿verdad? De modo que esto no se va a cero gracias a la elasticidad de las arterias. La elasticidad de las arterias sirve a un propósito muy útil. Impide el cambio drástico del gasto durante el periodo de recuperación del corazón. A medida que la presión de salida del corazón disminuye, la fuerza elástica de las arterias dilatadas proporciona algún mínimo de presión. Así se asegura un suministro continuo de oxígeno. En un sistema hidráulico completamente rígido, la presión caería a cero al final de cada latido. La compliancia arterial se define como la capacidad de una arteria para expandirse y recobrar su diámetro normal con el pulso cardíaco y la relajación. La reducción en la compliancia arterial o el incremento en la rigidez arterial es común con el avance de la edad, tanto en hombres como en mujeres, y puede derivar en el desarrollo de aterosclerosis, de la cual ya hemos hablado antes. La elasticidad arterial puede valorarse en forma no invasiva, utilizando el análisis de contorno del pulso, que es el análisis computarizado del pulso de la arteria radial. El análisis de la onda del pulso arterial de la arteria radial se basa en una modificación del modelo de Wiener-Kessel y permite la evaluación de los grandes conductos arteriales, así como de las pequeñas arterias de la microcirculación. El trabajo hecho por el corazón es presión por volumen, donde P es la presión media y B es el intercambio de volumen para cada latido.
Es importante notar que las técnicas convencionales de la hidrodinámica no siempre se aplican al sistema circulatorio de los mamíferos debido al intercambio de energía elástica a presión, energía extra que proporcionan las paredes elásticas de las arterias y las pérdidas que ocasiona la fricción. Además, la sangre no es un líquido homogéneo, pues contiene glóbulos sanguíneos, plaquetas, etc., y su viscosidad cambia en una forma no lineal con la velocidad del flujo, el diámetro del capilar y otros parámetros. En los mamíferos, la presión sanguínea aumenta usualmente con el tamaño del animal, pero hay otros factores a considerar. Frente a presiones sistólicas de 120 a 140 milímetros de mercurio para los humanos, en reposo, la presión sistólica, por ejemplo, de la jirafa es de 260 milímetros de mercurio cuando está de pie, pero solamente de 120 milímetros de mercurio cuando está tendida. La arteria carótida de la jirafa es aproximadamente de 2 metros de longitud y es evidente que necesita mayor capacidad de bombeo para mantener la presión apropiada cuando la jirafa está de pie. La atmósfera del planeta de hace miles de años contaba con más oxígeno que en la actualidad, de modo que el corazón de los diferentes animales podía enviar sangre oxigenada a distancias mucho mayores, con las mismas potencias de la actualidad. Esto permitió el desarrollo de cuerpos mucho mayores, de ahí que hayan existido pues dinosaurios, etcétera, de dimensiones colosales, ¿verdad? En la actualidad, esto ya no es posible debido principalmente a la menor concentración de oxígeno atmosférico. Y bueno, dirán, a las mismas potencias cardíacas, ¿cuáles serán esas mismas potencias cardíacas? Vamos a ver el corazón como una bomba. El corazón de un humano actúa como una bomba hidráulica de 4 cámaras y doble función. El ventrículo izquierdo bombea sangre al cuerpo y el derecho a los pulmones. El trabajo hecho en cada contracción está dado por esta relación, donde V es el volumen de sangre que entra a la arteria y P es la presión sanguínea media durante el latido. Cifras características para el ventrículo izquierdo son de un volumen de alrededor de 60 centímetros cúbicos y presiones de 105 milímetros de mercurio. Estos son valores, digamos, promedio, ¿de acuerdo? Y bueno, utilizando el Sistema Internacional de Unidades, tenemos que un centímetro cúbico es 0.001 litro o bien 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces, si suponemos que el volumen del ventrículo izquierdo, el volumen de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo es de 60 centímetros cúbicos, entonces estamos hablando de alrededor de 60 mililitros o bien de 6 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Por otro lado, 1 milímetro de mercurio es igual a 133.32 newtons por metro cuadrado. Si suponemos una presión de alrededor de 105 milímetros de mercurio, esto equivale a una presión de 13.998.6 newtons por metro cuadrado. Por lo tanto, el trabajo efectuado por el ventrículo izquierdo
Bueno, el trabajo efectuado por el corazón en la sístole sería de 0.839916 joules. La potencia de salida del ventrículo izquierdo puede calcularse a partir de la relación que, bueno, el trabajo es igual a potencia por tiempo, ¿de acuerdo? Despejando potencia, obtenemos esta relación. Suponiendo que el tiempo de un ciclo de sístole anda por 0.8 segundos, el resultado de la potencia sería de 1.05 watts. El ventrículo derecho, que envía sangre a los pulmones, desarrolla apenas alrededor de un sexto de la presión del ventrículo izquierdo. Así que su potencia de salida sería, haciendo el mismo proceso, alrededor de 0.175 watts o vatios, ¿verdad? La potencia total, considerando ambos lados del corazón, entonces sería la suma de las dos potencias que obtuvimos y que es de 1.225 watts. A una frecuencia, suponiendo que es a una frecuencia de 80 latidos por minuto durante el reposo. Claro que durante el ejercicio el ritmo cardíaco se incrementa hasta aproximadamente 160 latidos por minuto. De modo que las potencias desarrolladas van a ser mayores, ¿verdad? Los cambios de volumen de los ventrículos se hacen mayores, así como la velocidad de la sangre. El modelo de pistón simple para el trabajo realizado para el corazón no es útil aquí porque la energía cinética de la sangre ya no es despreciable. Bien, vamos a ver un modelo matemático. Un modelo simple del sistema cardiovascular representa las arterias como un depósito C entre el corazón y las arteriolas. La salida desde el corazón es una entrada al depósito y la salida del depósito es lo que fluye en las arteriolas. Si consideramos a P como la presión en las arterias o altura en el depósito, R como la resistencia al flujo dentro de las arteriolas y la función F de T como la salida del corazón en volumen por segundo, entonces, ¿cuál sería la ecuación diferencial apropiada? B. ¿Cuál es la ecuación en términos eléctricos? Y C. ¿Cuál sería el circuito eléctrico o electrónico que nos permita hacer algunas simulaciones? Un segundo. Ok. La ecuación diferencial que representa el modelo es que seguramente ya les es familiar. La hemos obtenido ya en dos sesiones anteriores por el método Pi de Buckingham. Pero esta ecuación es en términos de nuestro sistema cardiovascular, ¿de acuerdo? Donde esta es la capacitancia arterial, P es la presión de salida, R la resistencia al flujo, ¿verdad? La ecuación en términos eléctricos, esta misma, sería esta. Aquí es voltaje, resistencia, corrientes, etc. Ahora, si el voltaje lo consideramos senoidal, para esta simulación o esta interpretación rápida, vamos a ver que teniendo esto,
pues bueno, nuestra ecuación va a cambiar. Vean aquí, si esto es senoidal, entonces la derivada de nuestra función sería esto, ¿verdad? Esta sería la derivada. Aquí sería C por la derivada de B en el tiempo, ¿verdad? Y luego tendríamos B entre R, que sería esto. Y por lo tanto, aquí podemos ver que la corriente total, pues sería el módulo, el valor absoluto de esto, que sería 1 en R, esto de aquí, y esto de acá, ¿verdad? Bueno, sin la B. Y todo por B seno de omega t más un ángulo de fase. Este ángulo de fase sería el arco tangente de omega cr. La corriente eléctrica o caudal está adelantada respecto del voltaje o presión en un ángulo phi de este tipo. Ahora bien, recuerden, esta es nuestra ecuación. Si R tiende a ser infinita, vamos a regresar acá. Si esta tiende a ser infinita, entonces el arco tangente de infinito nos da 90, ¿verdad? 90 grados. Es decir, esta R es mucho mayor a 1 en omega c, entonces phi tiende a ser 90 grados o pi en 2, con lo que la corriente total, esta, tiende a ser más la corriente capacitiva. Es decir, la parte capacitiva va a predominar. Si esto tiende a infinito, todo esto tiende a cero y predomina esta reactancia capacitiva. Es decir, la corriente total va a ser predominantemente la corriente capacitiva de esta forma. Es decir, la rama capacitiva gobierna la intensidad o caudal total que circule. En otras palabras, el reservorio arterial, la capacidad de este reservorio arterial va a dominar el caudal. Ahora bien, si omega c tiende a cero, es decir, si este tiende a cero, déjenme borro aquí esta otra parte para no hacernos bolas. Bien, si ahora este tiende a cero, pues todo el radical va a estar predominantemente determinado por la resistencia. ¿De acuerdo? Y si regresamos acá, permítanme un segundo. Entonces, perdón, me perdí. Perdón, sí. Si omega c tiende a cero, si esto tiende a cero, pues esto tiende
a infinito, ¿verdad? Y algo así nos dice que va a predominar que la reactancia capacitiva es muy grande respecto a la parte resistiva y phi va a tender a cero, ¿de acuerdo? Con lo que la corriente total va a ser predominantemente la corriente resistiva y va a tener esta forma. La rama resistiva o vascular gobierna la intensidad o caudal total que circula. Entonces, un modelo simple, bastante simple, como circuito eléctrico, sería este. Vamos a suponer una señal exponencial de este tipo, como la fuerza de eyección del corazón, y voy a tener una resistencia en paralelo con un condensador. Simulándolo, obtenemos estas curvas. De modo que esta curva me representaría el vaciado del ventrículo izquierdo. Esta otra curva sería el flujo de sangre al lecho vascular. Y esta, que sería la corriente en la resistencia, sería la elasticidad arterial. De modo que aquí vemos que hay una elasticidad y luego su recuperación. Entonces, es un modelo muy simple, sencillo, pero es con propósitos ilustrativos de lo que perseguimos. También podemos hacer esta simulación en MATLAB. Aquí yo hice este pequeño algoritmo, que es la solución de la ecuación diferencial inicial que tuvimos. Vean, aquí definimos la presión, la exponencial, el cálculo con la función OD y la graficación. ¿Ok? Así también en forma muy sencilla, y tendríamos esta respuesta, ¿verdad? Que aquí se ve el vaciado ventricular. El circuito desarrollado es muy simple para propósitos de exposición. Bien, el proyecto: explorar la idea desarrollada junto con el análisis de contorno del pulso para finalmente obtener un circuito electrónico más complejo, pero que muestre con mayor detalle las características de presión, caudal, compliancia o elasticidad, etcétera, de las grandes arterias. El tiempo estimado, pues, es de unas 2 semanas. Claro, este trabajo es de investigación y que apliquen todo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? De modo que yo espero que ustedes aporten un sistema de ecuaciones comparable con el proyecto de farmacocinética. Bueno, pueden ser una o dos ecuaciones diferenciales al respecto, bien documentadas y justificadas, y la simulación en MATLAB y en el SPICE. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proyecto de tarea de este tema. Yo estimo que con 2 semanas es tiempo suficiente para esto. Sin embargo, entiendo que hay proyectos acumulados que vamos a negociar la entrega.
Me parece que esta es la última diapositiva y claro, se pueden basar en la bibliografía que tenemos acá para esto. Bien chicos, les agradezco su atención. Muchas gracias.